En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos y amigos, a este programa Viva y Eficaz. Ayer estuvimos hablando sobre los versículos 27 al 36, donde Jesús anuncia su muerte y expresa su angustia ante la perspectiva dolorosa de entregar su vida para liberarnos del pecado en una cruz. La muerte de cruz era la muerte más dolorosa y terrible que un ser humano podía experimentar en aquel tiempo del Imperio Romano. Y el Señor habla de su muerte y habla del significado de su muerte, de lo necesario de su muerte. Y como el Señor habla de la muerte a los judíos, y los judíos tienen una opinión, concepción de que el Mesías iba a permanecer para siempre. Cuando Jesús les dice en el verso 33 de este capítulo 12, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, entonces los judíos le respondieron: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Esta pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre?, indica que ellos ciertamente no podían concebir que el Mesías, el Cristo, pudiera morir. Pero en verdad es que los maestros de Israel habían interpretado mal las escrituras y las profecías de los profetas, porque los profetas ciertamente hablaban de la gloria del reino que Cristo iba a establecer y del poder y de su reinado eterno. Pero también los profetas hablaron de la muerte de ese Mesías y que esa muerte se debía al pecado del pueblo de Israel, principalmente al pecado de los israelitas, porque las profecías fueron dadas a los israelitas y ellos no podían concebir, aceptar cómo era que el Mesías iba a ser un rey glorioso, todopoderoso, que iba a establecer un reino universal, y cómo es que ese mismo Mesías tenía que morir y ser humillado y ser menospreciado por el mismo pueblo. Eso no lo podían ellos armonizar y concebir. Entonces, ahora el Señor les está diciendo que Él es la luz del mundo, que Él viene a dar la luz de la vida eterna a través precisamente de la muerte del Mesías. Y los apóstoles que comenzaron a predicar el Evangelio después de la resurrección de Cristo, en su mensaje enfatizaron la resurrección del Mesías, porque el Mesías tenía que resucitar para sentarse a la diestra de Dios y ejercer dominio y poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies,
y luego venir otra vez a resucitar a los que habían creído en él. Esa es la segunda etapa. Esa etapa es en la segunda venida de Cristo. Eso no lo entendían. Ellos decían, si Cristo permanece para siempre, ¿cómo es que pueda morir? Esa era la pregunta. Pero el Señor les habló una y otra vez, les contestó esa pregunta, y ni los discípulos que estuvieron con él pudieron entender o concebir esto. Entonces, en el versículo 36 dice el Señor: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él por causa de los fariseos. No lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí tenemos un pasaje sumamente interesante, donde se enfatiza ciertamente que los israelitas a lo largo de la historia asumieron una actitud de rebeldía y de incredulidad a Dios, tanto en el Antiguo como en el tiempo de Jesucristo y en el tiempo del Nuevo Testamento y en este tiempo. Hasta el día de hoy, los israelitas, respecto al Mesías, respecto al mensaje del Evangelio, han sido incrédulos, han permanecido en rebeldía hasta el día de hoy. Entonces, en aquella época de Cristo, en el tiempo de Cristo, a pesar de que el Señor había hecho tantas señales delante del pueblo de Israel, no creían en él. Esa incredulidad ha sido una constante en el pueblo de Israel. No obstante eso, el Señor siempre se ha reservado para sí mismo un remanente fiel, israelitas, tanto hombres y mujeres, que ciertamente han creído en él. Es lo que se llama el remanente fiel. Entonces, sobre el pueblo de Israel ha venido un juicio. Ha sido un juicio de parte de Dios, porque deliberadamente ellos han rechazado la verdad, han rechazado lo que las Escrituras dicen. Las profecías referentes al Mesías de Israel no son oscuras, son bien claras, son fáciles de entender. Pero siempre ha sucedido algo respecto a la mentalidad del ser humano
caído, de la raza caída, que nosotros concebimos en nuestro corazón y en nuestra mente ciertas ideas religiosas. Y luego, cuando leemos las Escrituras, torcemos las Escrituras para que nuestras ideas preconcebidas, nuestras ideas teológicas que nosotros hemos determinado desde antes, coincidan con las Escrituras. En vez de rechazar esas ideas que hemos concebido y someternos a la autoridad de la Escritura, los seres humanos hacen todo lo contrario. Tuercen las Escrituras para que las Escrituras se acomoden a las ideas humanas, a la concepción teológica humana. Eso ha sido también una constante en los círculos religiosos de los seres humanos. Y como han torcido las Escrituras, como no han recibido la verdad, como han rechazado la verdad y exaltado las ideas humanas, las doctrinas humanas, las tradiciones humanas religiosas, ha venido juicio sobre estos hombres y mujeres religiosos, como sucedió en el Antiguo Testamento. Como ellos rechazaron la verdad que está en la Biblia y decidieron interpretar la Biblia a su manera, torciendo las Escrituras, entonces vino juicio sobre el pueblo de Israel y ha venido juicio sobre cualquier institución religiosa actual. Entonces dice, como no creyeron en él, no obstante que el Señor había hecho milagros, sanidades, prodigios, resurrecciones, tantas manifestaciones del poder divino que Cristo hizo, que ellos deliberadamente rechazaron. Entonces se estaba cumpliendo en los religiosos del tiempo, de la época de Jesús, la palabra que el profeta Isaías había pronunciado. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Y por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Este juicio que vino sobre generaciones anteriores a la venida de Cristo, al nacimiento de Cristo, ese juicio vino a causa de que los israelitas siempre, bueno, no todos, pero la mayoría de los maestros y teólogos judíos tergiversaron la Escritura principalmente en relación a la persona del Mesías, del ungido, del rey ungido que venía a reinar y gobernar a su pueblo Israel. Entonces Dios, al ver que una y otra vez deliberadamente, voluntariamente rechazaban la verdad anunciada por los profetas, entonces Dios hizo un juicio sobre esas generaciones. Ya dejó de tratar con ellos, dejó de convencerlos sobre la verdad, porque ya les había hablado una y otra vez hasta la saciedad de la verdad revelada.
Y como rechazaron voluntariamente esta verdad, entonces Dios los dejó en su mentira. Eso es lo que quiere decir, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dios ha decretado, ha manifestado un juicio sobre esas personas que han torcido las escrituras o que no han honrado las escrituras, que no le han dado el valor que las escrituras tienen. Son generaciones de hombres religiosos que han priorizado, valorizado sus propias opiniones y sus doctrinas humanas en detrimento de la autoridad de las escrituras. Como no quisieron oír y como no quisieron apreciar la palabra de Dios o reconocer la autoridad de la palabra de Dios, sino que le dieron mayor autoridad a la palabra del hombre, a las doctrinas de los hombres, a las tradiciones de los hombres, entonces ellos ahora viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, ni pueden razonar y comprender la verdad. ¿Por qué? Porque Dios les habló una y otra vez, y otra vez, y otra vez, para que recibiesen la verdad y asumiendo una actitud de incredulidad y sobre todo de rebeldía deliberada, rechazaron esa verdad. Eso sucedió en el tiempo de Jesús. Jesús es el Mesías de ellos y no lo recibieron, no creyeron. Aunque las escrituras hablaban de su Mesías que ya estaba presente, que ya estaba con ellos. Escudriñad las escrituras, ellas dan testimonio de mí. Esa fue la recomendación de Jesús. Entonces vino un juicio sobre ellos. Aquellos que se aferran actualmente, aquellos religiosos que se aferran actualmente a tradiciones humanas, a doctrinas humanas que contradicen deliberadamente y flagrantemente la verdad bíblica, Dios los deja en su rebeldía, en su incredulidad y en su ignorancia, y ha caído sobre ellos una ceguera perpetua. Ellos no van a conocer la verdad porque ya la rechazaron y se perderán y serán juzgados y serán lanzados a un lago de fuego por no honrar la palabra de Dios. Y dice aquí, no podían ya más creer porque Dios decidió ya no tratar con ellos. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿En qué sentido? Los dejó en la dureza, los dejó en la incredulidad, los dejó en su terquedad. Ya no más el Espíritu Santo trata con ellos, porque ellos sencillamente han tomado la decisión de rechazar el Evangelio, la verdad, de no creer. Tenga cuidado usted, amigo, porque se le predica la verdad del Evangelio, usted tiene que creerlo, porque es la palabra del Señor. Amados hermanos, lo espero mañana para que continuemos estudiando las Escrituras. Estamos en capítulo 12 del libro de San Juan. Entonces, hasta mañana, hermano. Dios le bendiga a usted y a todos los suyos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.